Hi Deb, el día de hoy aprenderemos a utilizar SQLite Studio. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestro navegador web, en mi caso Google Chrome, y en la barra de búsqueda escribir SQLite Studio y debemos dar clic en este link de esta URL que dice sqlitestudio.pl. Ahora, ¿qué significa PL? Bueno, el creador de SQLite Studio es de Polonia, como podemos ver acá, por eso la extensión al final PL. Bien, mi sistema operativo es Windows, por eso me aparece el botón aquí de Windows para hacer la descarga. Pero si en tu caso tienes Mac o tienes Linux, puedes irte aquí a la sección de descargas y te va a llevar a la página de GitHub donde está el proyecto, y dando scroll hacia abajo, aquí podemos ver todos los instaladores. Por ejemplo, el .dmg sería para Mac, el .tar sería para Linux, y si tienes un sistema de 32 bits, pues aquí está la versión, o 64 bits. Perfecto. En mi caso, voy a seleccionar desde aquí, desde el botón. Eso va a descargar un paquete, que sería ese que está aquí, en formato RAR. Y lo que voy a hacer es descomprimir este archivo. Voy a dar clic derecho, descomprimir en la carpeta del mismo nombre. Perfecto. Ahora voy a abrir, y yo desde aquí, ingresando a la carpeta, puedo ejecutar SQLite Studio. Pero ese no es el objetivo. El objetivo es que esta carpeta no quede aquí, sino que quede en otra ruta. Entonces vamos a copiar esta carpeta, nos vamos a ir a donde está instalado nuestro sistema operativo, en mi caso en el disco C. Luego a archivos de programa. Aquí, bueno, como yo tengo el sistema operativo en inglés, dice Program Files. Entro aquí y aquí pego la carpeta con control V. Me dice que necesito proporcionar permisos, le doy que continúe. Y aquí ya se creó la carpeta. Bien, lo que tengo que hacer es crear un acceso directo al escritorio de este archivo ejecutable. Entonces voy a dar clic derecho y voy a darle donde dice Create Shortcut. En español creo que es crear acceso directo. Entonces le dan clic a esa opción. Me está diciendo en ese momento que no puede crear el acceso directo en esta carpeta, pero que sí lo puede crear en el escritorio, y le voy a dar que sí. Y aquí está el acceso directo a este archivo ejecutable. También SQLite Studio incluye un CLI, una interfaz de línea de comandos. Eso le dan doble clic y la abre. Y aquí pueden aprender a ejecutar comandos desde esta línea, de esta terminal. En este curso no vamos a aprender eso, vamos a ir directamente a SQLite, pero te dejo esa opción por si sos de las personas que te gusta programar por líneas de comando. Bien, voy a cerrar esto y voy a abrir SQLite. Lo primero que tenemos que hacer, bueno, voy a crear una carpeta aquí en el escritorio que se llame SQLite Studio. Voy a poner aquí abajo y voy a ingresar de nuevo al programa. Bien, lo primero que tenemos que hacer es crear una base de datos. Para crear una base de datos tenemos que irnos al icono que se encuentra aquí en el menú principal, en el menú de arriba, dar clic, y aquí nos va a dar esta ventana para poder, ya sea con ese icono, seleccionar una base de datos que ya hayamos creado, o este botón del signo más, agregar una nueva base de datos. Como yo no tengo ninguna, voy a agregar una nueva. Me voy a ir a mi escritorio, a la carpeta que acabo de crear, y aquí yo le voy a poner, por ejemplo, la base de datos se va a llamar user. Entonces aquí está. Y yo puedo, por medio de este botón que dice Test Connection, puedo testear la conexión, a ver si la conexión se puede realizar. Aquí me aparece ese botoncito verde que significa que sí se puede. Y aquí en este parámetro que dice name on list, o nombre en la lista,
significa que yo le puedo dar un nombre diferente a esta base de datos. Pero ese nombre no va a cambiar el nombre de la base de datos. Solo el nombre visual aquí en la lista de la parte izquierda para yo poder identificarla de manera mucho mejor. Por ejemplo, si tengo una base de datos que tiene un nombre extraño, yo podría colocarle un nombre más sencillo para hacer referencia a esta misma base de datos. En mi caso, como es una base sencilla, lo voy a dejar así y le voy a dar el botón OK. Bien, aquí me acaba de crear la base de datos llamada users. Yo me voy a mi carpeta de SQLite. Entonces voy a ir al escritorio aquí. Veo que aquí me acaba de crear un archivo llamado user que hace referencia a mi base de datos. Perfecto. Ya creé la base de datos. Ahora el siguiente paso es conectarme a esa base de datos. Aquí hay un botoncito en la parte de arriba de conexión. Le doy clic. Fijémonos que el icono aquí está oscuro. Cuando yo me conecto a una base de datos, el icono de la base de datos se pone en un color gris más claro. Aquí me muestra las tablas y si tengo vistas de esta base de datos, como no he creado nada, pues no hay nada, ¿verdad? Igual con el botón de aquí de la derecha, yo podría desconectarme. Entonces, me podría desconectar de esta base de datos o conectarme. En este caso, me voy a conectar porque voy a crear una tabla. Así que eso es lo que vamos a hacer en este momento. Crear una tabla. ¿Cómo se crea una tabla? Bien, aquí hay un icono como de una tabla y un signo más y le voy a dar clic. Me abriré esa ventana y si nos fijamos aquí en la parte de abajo tengo una serie de pestañas. Cada vez que yo selecciono algo, una tabla o una vista, entonces se me va a ir creando una pestaña. Bien, voy a crear la tabla llamada user. Y ahora lo que necesito es agregar columnas. Para agregar columnas debo darle clic a este botón de agregar columna. Y le voy a poner un ID llamado ID user. Quiero que sea del tipo integer. Bien, aquí me gustaría aclarar algo muy importante. Vamos a irnos a nuestro navegador web. Vamos a poner SQLite Data Types. Y vamos a ir a la página oficial de SQLite. Esa es la página oficial de SQLite. Bien, SQLite solo soporta estos tipos de datos. Un tapito de datos tipo nulos, enteros, real, que serían los flotantes o con punto decimal, tipo texto y tipo blob. Un blob significa binary large object o un objeto binario grande, por decirlo así. Entonces, SQLite solo soporta estos valores. Si yo quisiera, por ejemplo, otros tipos de valores, aquí me da la opción SQLite de cómo podría ser. Por ejemplo, si yo quisiera un valor booleano, que es muy típico, lo que tendría que hacer es usar un valor numérico. Igual, si yo quiero una fecha, yo podría convertirlo a un número y igual guardar ese valor. Y así con todos los tipos de valores que hay en otras bases de datos, por ejemplo, el varchar, el integer y el int y todos estos tipos de datos que podemos encontrar en otras bases de datos. Bien, yo voy a seguir los estándares de SQLite y solo voy a agregar esos tipos de datos que son nativos para no tener ningún problema si me paso a otro programa. Bien, entonces voy a elegir aquí en la columna ID user de tipo entero y aquí se encuentran los constraints. Entonces voy a darle aquí a la llave primaria. Quiero crear una llave primaria y aquí me aparece un botoncito para poder configurar ese constraint. Por ejemplo, yo quisiera que cada vez que se ingrese un registro, ese valor de la llave se crea automáticamente. Entonces voy a darle clic aquí a esta opción que dice auto increment o un valor auto incrementado. Cada vez que yo ingreso un registro, no tengo necesidad de pasarle ese parámetro por medio de la declaración SQL, sino que simple y sencillamente ese valor se va a ir creando automáticamente.
Igual quiero que ese valor sea único, que no se repita en toda la columna, y también no quiero recibir valores nulos, sino que siempre se agregue ese valor. Perfecto, ahora voy a ingresar otra columna y esa columna va a ser el name del usuario y voy a hacer que sea el tipo text. E igual quiero que esta columna no tenga valores nulos y le voy a dar OK. También voy a crear otra columna que se llame email o correo. Igual esa va a ser del tipo text. Y también quiero que no sea nula. Y aparte que no sea nula, quiero que sea única. ¿Qué significa que sea única? Que ningún correo se puede repetir. En el mundo real, ningún correo tiene el mismo nombre, sino habría un caso, ¿verdad? Entonces, igual acá, le voy a decir que no acepte valores repetidos, solo valores únicos. Voy a agregar otra columna para colocar una foto del usuario. Y para agregar una foto, lo que tengo que hacer es recurrir al tipo de dato blob que me pueda almacenar una fotografía, y no solo una fotografía, cualquier tipo de documento, lo que por medio de alguna función en el lenguaje de programación que te encuentres, sería convertir esa imagen a código binario, y aquí se podría guardar en este campo. Voy a darle OK y voy a agregar otra columna que sea active. Y voy a decir que esa columna, por ejemplo, tenga un valor por defecto aquí. Voy a hacer que sea del tipo entero, integer. Y aquí le voy a dar que tenga el número 1. Le voy a dar a aplicar y OK. Perfecto. Aquí tengo la definición de mi tabla, pero no he guardado los cambios. Para guardar los cambios o hacer un commit de los cambios, para que esto se guarde en la base de datos, tengo que darle clic a este botón del cuadrito verde con un cheque. Así que voy a darle clic aquí. Aquí me aparece la definición o la declaración de SQL. Y aquí reviso que todo vaya bien según lo que yo elegí. Y veo que todo está bien. Y le voy a dar acá OK. Perfecto. Aquí ya se guardó mi tabla. Si yo me voy aquí a la parte izquierda, veo que aquí está la tabla creada. Aquí están las columnas. Y veo que todo está bien. Por ejemplo, si yo voy a la pestaña donde dice Data, aquí yo puedo ver toda la información que tiene esta tabla. En este caso, como no tengo ningún registro, no me muestra nada. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Bien. Para agregar un nuevo registro o una nueva fila, tengo que darle clic a este botoncito verde con el signo de más. Y aquí me va a habilitar estos campos para yo poder ingresar la información. Por ejemplo, como el valor de ID es autoincrementable, no hay necesidad de que yo lo escriba, ya que la misma base de datos lo va a ingresar. Entonces voy a escribir los parámetros uno a uno. Por ejemplo, el nombre voy a decir que sea Arnold. El correo va a ser a@gmail.com. Foto no tengo y activo. Aquí tendría que crearme un valor por defecto. El número 1, cuando ingrese ese registro, vamos a ver si lo hace. Voy a darle aquí en el cuadrito verde el check para confirmar que guarde estos datos. Y algo que podemos ver, bueno, aparentemente no se guarda ese archivo por defecto, entonces lo que voy a hacer es ingresarlo a mano. Y ahí está. Guardo los cambios nuevamente, le doy refresh y aquí está mi registro. Por ejemplo, yo podría ingresar varios registros al mismo tiempo. Para hacer eso, me voy aquí a la flechita, a la parte del icono de agregar. Y aquí me va a mostrar una serie de opciones. Por ejemplo, la primera opción me dice que en la fila donde yo me posicione, puede agregar una nueva fila, ya sea arriba o abajo de la fila en que me encuentro, o el lugar donde yo le indique.
a mí lo que me interesa es ingresar múltiples filas. Le voy a dar aquí la primera opción. Y por ejemplo voy a ingresar 2 filas al mismo tiempo. Entonces le voy a dar OK. Aquí el registro número 2 se va a llamar Gerald, por ejemplo. El correo va a ser g@gmail.com. Y valor activo lo dar que 1. Y aquí el segundo registro voy a poner que se llama Helga. Voy a poner el valor de H y va a ser gmail.com del correo. Igual voy a poner que está activo. Bien. Ahora voy a darle clic aquí a comitar los cambios o guardar los cambios. Y aquí los cambios ya están guardados. Fijémonos que los ID se crearon de manera automática. Yo estos valores no los ingresé. ¿Por qué no los ingresé? Bueno, porque aquí en la estructura, cuando yo creé la tabla, si yo selecciono aquí, yo le dije que los valores sean autoincrementables. Esto de aquí. Entonces, por eso, ¿verdad? Voy a guardar los cambios. Hice las modificaciones. Y me voy a ir a datos. Ahora, ¿cómo podría yo rellenar esta columna con las fotografías, en este caso, de estos personajes, de estos usuarios? Bueno, para hacer eso, fijémonos que aquí hay 2 pestañas. Una pestaña que dice Grid View. Un grid es como una rejilla o una tabla. Veamos lo que es como una tabla, donde tengo filas y columnas. Y también está el formato de vista tipo formulario. Por ejemplo, voy a seleccionar a Arnold y le voy a dar Form View. Y aquí puedo ver que el registro de Arnold está como un formulario, ¿verdad? Por ejemplo, aquí me indica que este campo es de tipo numérico, este campo es de tipo texto, este campo es igual de tipo texto y este campo de foto es tipo blob. Incluso aquí está seleccionado como un valor nulo porque no ingresé nada. Y igual el campo active es de tipo integer o entero. Bien. Para seleccionar una foto lo que tengo que hacer es deseleccionar esta casilla de acá. Y voy a hacer esto más grande para que podamos ver mejor aquí. Bien, voy a dar scroll. Y nos vemos esta pestaña de acá. Tiene estas opciones aquí al lado derecho. Por ejemplo, lo que tengo que hacer es ingresar una imagen. Para hacer eso, voy a darle clic a la carpetita de ingresar una imagen. Me voy a ir a mis imágenes. Voy a ir donde dice User. Y como este es Arnold, voy a ingresar a Arnold, la foto del usuario Arnold. Veamos que aquí está Arnold. Ya lo ingresé. Y lo que tengo que hacer es escribir estos cambios o guardar los cambios. Entonces voy a darle clic aquí al botón del check. Y los cambios ya se guardaron. Aquí yo puedo navegar entre cada registro. Por ejemplo, yo podría avanzar al siguiente registro con este botón. Y aquí entraría al registro de Gerald. Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a ingresar a Gerald. Acá. La imagen. Y aquí está Gerald. Voy a guardar los cambios igual. Y voy a avanzar al siguiente registro que tengo. Voy a seleccionar. Voy a seleccionar la imagen. En este caso es Elga. Y aquí está Elga. Guardo cambios. Y yo podría ir al primer registro que es Arnold con este botón. Y por medio de este otro botón puedo ir al último registro de mi tabla. En este caso es Elga. Bien, voy a ir al formato de grid. Y si nos fijamos aquí donde está la columna de la foto, se aparecen unos símbolos extraños. ¿A qué se debe eso? Bueno, porque yo realmente lo que estoy guardando es código binario aquí. No estoy guardando la imagen como tal, sino que esa imagen se convierte a código binario. Si yo voy a la vista de for, por ejemplo, fíjate que aquí hay una pestaña que dice X, que significa valor hexadecimal. Entonces lo que está haciendo en este caso SQLite es convertir esa imagen a código binario. Si te fijas, es un código que no se puede leer a simple vista por un ser humano, porque tiene una codificación media extraña ahí. Y bueno, la ventaja de tener un
una interfaz gráfica como SQLite Studio es que podemos ver la imagen aquí, ya que somos seres humanos y vemos imágenes. Entonces, para eso están estos interfaces gráficas, para poder hacer este tipo de cosas. Bien, ahora algo que yo podría hacer es importar datos. Ahora, ¿cómo puedo yo importar datos? Por ejemplo, aquí hay un botoncito que me indica que yo puedo importar datos. Voy a darle clic aquí. Aquí me dice la base de datos que puedo seleccionar. En mi caso solo tengo user. Aquí también está la tabla que se llama user igual. Y voy a darle aquí donde dice next. Bien, los tipos de formatos que puedo yo importar son del tipo CSV y la codificación UTF-8. Bien, voy a seleccionar y aquí dentro de mi carpeta yo tengo, por ejemplo, usuarios. Voy a seleccionarlo, voy a darle a abrir y aquí me indica, por ejemplo, esta opción de acá, yo le estoy indicando que mi archivo, la primer fila, contiene los nombres y que esos nombres no los tome en cuenta, ya que serían los nombres de las columnas. Bien, vamos a ir a esa carpeta para que puedas ver, por ejemplo, si yo vengo aquí y vengo aquí a users, fíjate que aquí la primera fila son los nombres de las columnas. Después vienen todos los otros datos. Aquí lo abrió con Excel, pero tú puedes darle clic derecho y darle abrir con, y vamos a darle aquí en Notepad. Y fíjate que un archivo CSV es simplemente filas y cada valor está separado por una coma. Por ejemplo, este es un dato, coma, otro tipo de dato, coma, y así sucesivamente. Perfecto. Aquí ya seleccionamos, por eso aquí donde dice Field Separator o separador de campo, le estamos diciendo que cada campo lo estamos separando con una coma. Voy a darle aquí donde dice finalizar. Y fíjate cómo ya me creó todos los registros. Por ejemplo, yo había ingresado 3 registros y la aplicación me ingresó 10 registros más. Aquí en la sección de foto no hay nada porque no ingresé nada. Incluso aquí yo le indiqué si estos usuarios están activos o no. Perfecto. Yo podría ordenar cada columna de esa tabla dándole clic al nombre de la columna. Por ejemplo, aquí me está ordenando los campos de manera ascendente, pero si yo le vuelvo a dar clic, aquí está ordenando los campos de manera descendente, o sea, de mayor a menor. E igual podría hacerlo con cada columna. Solo debemos dar clic y listo. Si quiero volver al estado normal, solo aquí en refresh. Y aquí me lo muestra como está ingresado en la base de datos. Bien. Ya importamos datos, ahora vamos a aprender cómo exportar datos. Para exportar datos, lo que tengo que hacer es seleccionar este icono de acá, de exportar. Igual selecciono la base de datos y la tabla, en mi caso como solo tengo una, entonces voy se me selecciona por defecto. Le doy aquí la opción de exportar data, le doy next. Aquí en los formatos, yo puedo seleccionar el formato en que quiero exportar la información. En mi caso voy a seleccionar JSON, pero también puedo seleccionar HTML, CSV, como PDF, XML, la opción que tú prefieras. Voy a seleccionar un JSON, le voy a decir la ruta donde guarde ese JSON. Entonces voy a seleccionar aquí, voy al escritorio, acá, y aquí lo voy a poner export, lo voy a poner para saber. El archivo es este, me lo voy a poner extensión JSON y le voy a dar aquí en salvar. Perfecto, la codificación va a ser en UTF-8, no hay problema. El formato del documento, fíjate que aquí en la opción de salida, donde dice Output Format, yo puedo elegir que me guarde ese archivo
de una manera visible donde me muestre las filas y yo como ser humano pueda leer de manera más fácil, o podría comprimir ese archivo, que todo se muestre en una sola fila y que no haya espacios. Para poder leer el documento, lo voy a ver acá en que ingrese el formato tipo filas y que le ponga indentación o espaciados, y le voy a dar al botón donde dice finalizar. Bien, aquí en la barra de estado, en la parte de abajo, me muestra que yo realicé algo. Por ejemplo, aquí dice que yo exporté este archivo y que esa acción fue exitosa. Así que voy a ir a mi carpeta, aquí el escritorio, y fíjate que aquí hay un archivo que dice export. Si yo le doy clic derecho y le doy abrir con, lo voy a abrir con Notepad, y fíjate cómo aquí me ha creado un archivo tipo JSON. Si no conoces qué es un JSON, creé un curso para eso, lo puedes ver en la tarjeta, en la parte de arriba. Y aquí me da la estructura, por ejemplo, aquí me da la estructura de las columnas, me dice el nombre de la columna, qué tipo es, los constraints que tiene. En este caso, esta sería una columna, después vendría la siguiente columna y así sucesivamente. Y si yo voy aquí a la parte de abajo, hay un campo de tipo filas y aquí me muestra cada fila. Por ejemplo, aquí está la fila 1, Arnold, la fila 2, Gerald, la fila 3 o el registro 3, Elga, y así sucesivamente. Perfecto, esta información podría usarla yo para otros programas o para compartir información entre aplicaciones. Así que para eso sirve eso de exportar. Bien, otra cosa que yo podría hacer es em, imprimir la información. Entonces voy a darle clic aquí al botón de imprimir y aquí yo voy a seleccionar Microsoft Print to PDF. Lo que va a hacer es convertir ese archivo a un PDF para poder guardarlo, y le voy a dar acá donde dice el botón de print. Igual aquí me dice dónde lo deseo guardar, igual en el escritorio, en la carpeta de SQLite, y aquí le voy a poner el nombre print para saber. Ahora aquí donde dice save, voy a SQLite Studio y aquí está el archivo que acabo de guardar que dice print. Lo voy a abrir, lo abre como un PDF y aquí podemos ver todos los registros que tengo en esta tabla. Aquí están las columnas y cada registro igual me muestra esos iconos porque aquí tengo guardado data. Por si necesitas algún reporte o algo, esta opción te puede servir. Perfecto. Otra cosa que no te había enseñado es cómo borrar una fila o un registro de una tabla. Primero seleccionamos el registro, luego nos vamos al icono de eliminar acá. Fíjate que lo que hizo fue limpiar esta fila, ya no hay nada, pero lo que necesito es guardar esa acción que acabo de hacer. Por ejemplo, le voy a dar clic aquí, voy a comitar los cambios y hoy sí ya se borró ese registro de manera permanente. ¿Qué pasaría si yo elimino algo por accidente y realmente no lo quise eliminar? Entonces, si yo quiero regresar a los datos, solo doy aquí al botón de rollback, o como sería como cancelar, algo así, o volver atrás, y aquí ya me muestra la información nuevamente. Perfecto. Ahora voy a enseñarte eh, algo que me parece muy cool. Voy a crear una nueva tabla, una tabla diferente. Entonces vamos a irnos a la sección de crear tabla aquí. Y aquí voy a crear una tabla que se llama person. Aquí voy a ingresar una columna que sea, por ejemplo, ID person, que sea una llave primaria, igual, valor autoincrementable, valores únicos, no nulos. Voy a ingresar otra columna. La columna se va a llamar name, va a ser del tipo text y valores no nulos, ok. Voy a ingresar otra columna también que se llame age o edad. Aquí voy a poner que sea el tipo integer. Y aquí lo voy a poner ok. Y voy a crear una última columna que se llame country.
o país. Aquí voy a poner que sea del tipo text. Y aquí lo voy a poner igual, que no acepte valores nulos. Si te fijas, esta columna de age no le puse que no aceptara valores nulos. Entonces, para poder editar una columna, te vas al icono de aquí que dice editar. Y aquí lo voy a poner no nulo, ok. Y una vez que veo que todo está bien, voy a comitear los cambios o guardarlos. Y aquí ya me dice que los cambios fueron guardados en la tabla. Perfecto. Voy a irme aquí a data. Y voy a enseñarte una opción que se llama Populate. Populate o población, algo así, poblar. Imagínate que yo tengo una tabla y yo tal vez la información la manejaba en un documento de Excel. Pero ahora yo necesito como guardar toda esa información. Entonces, existe esa opción que dice Populate, que me puede ayudar, por ejemplo. Uno de los casos podría ser que yo estoy desarrollando una aplicación y yo deseo tener fake data o datos de prueba, por decirlo así, y no quiero ir ingresando registro por registro, ¿verdad? Porque eso es muy tedioso. Entonces lo que voy a hacer es llenar con fake data o datos de muestra. En este caso, la primera opción que me dice, bueno, que seleccione la base de datos, la tabla, en este caso person, el número de registros o de filas que quiero ingresar serían 10. En el caso ID, como es autoincrementable, no voy a hacer nada con esta columna. En el caso de NAC, lo que voy a hacer es seleccionar la opción que dice diccionario. Ahora, ¿un diccionario qué es? Bien, vamos a irnos aquí y voy a ir a mi carpeta de user y voy a abrir este archivo de diccionario. Bien, un diccionario simple y sencillamente es una lista de datos por fila, un simple archivo. Fíjate que no hay comas ni nada porque no es necesario. Un diccionario solo es un solo tipo de columna, por decirlo así, que tienen en este caso nombres. Perfecto. Entonces vamos a volver aquí y lo que voy a hacer es darle clic aquí donde dice configurar para seleccionar el archivo. Entonces me voy a ir donde lo tengo guardado, en este caso aquí en imágenes, picture, user, y aquí voy a seleccionar mi diccionario. Bien, aquí si te fijas hay una opción que dice word separator o separador de palabras. Yo estoy diciendo que el separador de cada palabra va a ser un salto de línea. Igual, como deseo que ingresen esos datos de manera ordenada o de manera random, voy a dejarlo por defecto de manera ordenada. Perfecto. Ahora en la edad, a mí me gustaría que se utilizara esta opción de secuencia. Secuencia, si lo doy clic al botón configurar, significa dónde va a iniciar el valor. En este caso va a ser, por ejemplo, va a iniciar en 1. Y también los pasos, cuánto quiero que aumente de cada registro en registro. En este caso va a ir aumentando de 1 en 1 o puede ir aumentando de 2 en 2. En mi caso lo voy a seleccionar 1. Va a iniciar en 1 y va a ir incrementando de 1 en 1. Entonces el primer registro va a ser 1, el segundo 2, 3 y así. Entonces como son edades voy a poner que todos son mayores de edad. Va a iniciar en 18 y después va a aumentar en 19 y así sucesivamente. Bien, aquí en Country lo que voy a seleccionar es la opción que dice Constant o un valor constante. Significa que este valor siempre se va a ingresar. Entonces, como es un country, lo voy a poner México. Todas estas personas son de México, las que voy a ingresar, por ejemplo. Y le voy a dar aquí donde dice Populate. Bien, si te fijas, sin yo hacer prácticamente mucho esfuerzo, ya ingresé 10 registros de manera automática. Fíjate que en la columna ID, como es autoincrementable, esto lo hizo la base de datos. En el caso de Nate, yo había seleccionado un diccionario, entonces todos los datos que había en el diccionario los agregó. En el caso de edad, como era una columna de secuencia,
inició en 18, aquí le puso 19 y así sucesivamente. Y en caso de country, como una constante y le puse México, todos son de México, ¿verdad? Perfecto. Entonces, bien, ahora te voy a enseñar algo un poquito más avanzado, por decirlo así. Y para eso vamos a crear una nueva base de datos. Voy a darle clic aquí y voy a agregar una nueva base de datos. Aquí voy a irme a mi carpeta del escritorio y la base de datos se va a llamar Store. Voy a dar aquí en salvar. Pruebo la conexión, todo está bien y le voy a dar aquí en OK. Perfecto. Fíjate como acabo de crear la base de datos, no está conectada, entonces voy a conectarla. Y bien, actualmente tengo dos conexiones con dos bases de datos. Y lo primero que voy a hacer es, bueno, fíjate que estas pestañas que están aquí en la parte de abajo, aquí me gustaría cerrarlas. Por ejemplo, voy a cerrar todas las ventanas. Perfecto. Y lo que voy a hacer es crear una tabla dándole clic aquí al botón. Y la primera tabla que voy a seleccionar, voy a crear, perdón, es products o productos. Esta tabla va a tener una columna que se llame ID, por ejemplo, product. Va a ser del tipo entero. Va a ser una llave primaria, autoincrementable, valores únicos, no acepta nulos. E igual voy a ingresar otra columna que va a contener los nombres de los productos, que sea del tipo text. Y no va a aceptar valores nulos. Ok, bien. Aquí tengo la estructura básica de mi tabla. Ahora lo que tengo que hacer es comitear los cambios o guardarlos. Aquí me muestra la estructura de la tabla que se va a crear y le doy aquí donde dice OK. Perfecto. Si voy a data no tengo nada, entonces lo que voy a hacer es importar datos. Voy a importar datos, voy a ver que estoy en la base de datos store y en la tabla que acabo de crear. Voy a darle next. Voy a seleccionar un archivo CSV, lo voy a decir dónde está la ruta, entonces me voy a ir aquí a imágenes, user, y aquí tengo los productos, entonces voy a ingresar los productos. Le digo que la primera fila son los nombres de las columnas y le doy en finish. Perfecto. Aquí ingresé la información de esta tabla. Fíjate que en este caso son componentes de computadoras o partes de una computadora. Y la idea es enseñarte algo que ya te voy a enseñar. Vamos a crear otra tabla. Y la otra tabla se va a llamar, por ejemplo, inventario. Voy a seleccionar una columna. Le voy a poner ID product para hacer referencia al producto. Y va a ser del tipo entero, integer. Bien, yo lo que necesito hacer es hacer referencia a esta columna, pero de la columna products que acabo de crear. Para hacer eso necesito crear una llave foránea. Voy a darle clic aquí donde dice foreign key y voy a darle aquí donde dice configurar. Ahora yo tengo que decirle de qué tabla va a seleccionar la llave. En mi caso va a ser la única tabla que tengo, que es productos, y la columna que va a tomar en cuenta es el ID del producto. Bien, ya creé la llave foránea, le doy OK. Fíjate que aquí me muestra que la columna que acabo de crear va a ser una llave foránea que va a hacer referencia a la columna de otra tabla. Voy a crear otra columna que se llame stock. Este va a ser del tipo entero, integer. Y igual que no tenga valores nulos. Y le voy a dar OK. Bien, ahora voy a comitear los cambios.
Y si voy a data, igual no tengo información. Entonces voy a llenar esta información, voy a importar datos. Voy a darle next, voy a seleccionar el archivo. En este caso voy a seleccionar aquí inventario. Igual reviso la coma, que ignore errores. Bien, perfecto. Ahora, fíjate que yo tengo dos tablas creadas. Esa tabla que se llama productos, que aquí están todos los productos, y fíjate que yo tengo los ID que van del 1 al 10. Si yo me voy a mi tabla de inventario, donde dice ID, yo tengo igual del 1 al 10. Por ejemplo, si yo quisiera ingresar otro registro y yo doy doble clic, fíjate que aquí me muestra las llaves que están a las que estoy haciendo referencia. Por ejemplo, estoy haciendo referencia a la tabla producto. Entonces yo aquí podría seleccionar la llave, en este caso case, e ingresarle un valor del inventario. Bueno, como en nuestro caso no deseamos hacer eso, entonces lo vamos a dar así. Ahora, la idea es la siguiente. La idea es que cuando se ingrese a la base de datos una nueva compra, como tenemos un inventario, quiero que este valor disminuya. Esa es la idea que queremos hacer. Por ejemplo, si yo estoy aquí y alguien compró 2 mouse, por ejemplo, yo quiero que este valor en stock se actualice. Por ejemplo, si alguien compró 2 mouse, ya no tendría en bodega 10 mouse. Lo que tendrían fueran 8. Entonces me faltaría crear una tabla más, que sería la tabla de las órdenes, orders. Aquí voy a almacenar o a guardar todas las compras que hagan los clientes, ¿verdad? En este caso voy a poner aquí el ID de la orden. Y tipo de dato igual un entero. Va a ser una llave primaria, autoincrementable. Listo. Ahora voy a crear otra columna que va a hacer referencia al ID, pero del producto. Entonces, igual como estoy haciendo referencia a una llave que está en otra tabla, voy a crear una llave foránea. Igual selecciono la tabla, en este caso productos, la columna ID y le voy a dar OK. Igual no puede tener valores nulos. OK, perfecto. Ahora me faltaría la cantidad de productos que está comprando el cliente. Entonces, voy a ingresar otra columna que diga quantity o cantidad. Va a ser del tipo entero, integer. No va a aceptar valores nulos y le voy a dar OK. Bien, voy a guardar o comitar los cambios y listo. Ya tengo mi otra tabla. Fíjate que ahora tengo 3 tablas, una tabla de productos, la de inventario y la de órdenes. Aquí en órdenes no tengo nada. Perfecto, ahora imagínate que yo voy a ingresar un dato de manera manual. Por ejemplo, este valor es autoincrementable del ID, así que no hay problema. Aquí voy a seleccionar, por ejemplo, voy a comprar un mouse. Fíjate que se pone el ID 1 y aquí de cantidad le voy a poner que quiero 2 mouse. Voy a comitear o guardar los cambios y listo, se creó ese registro. Pero si yo me voy a mi tabla de inventarios y yo le doy refresh, fíjate que aquí sigo teniendo yo 10 mouse. Fíjate que el ID 1, acuérdate que el ID 1 es un mouse. Y yo lo que deseo realmente es que este valor disminuya. Si no, voy a tener información falsa en mi base de datos. Entonces, ¿cómo hago eso? Voy a irme aquí a orders y lo que necesito crear es algo que se llama trigger. Entonces voy a irme a la pestaña de triggers. Voy a irme a la tuerquita para agregar un nuevo trigger. Y bien, aquí me muestra la ventana del trigger. Entonces, yo lo que primero necesito ingresar es el nombre del trigger. En este caso voy a poner trigger. Y voy a poner un nombre autodescriptivo para yo saber de qué trata este trigger. Entonces, voy a poner que este trigger lo que hace es actualizar el stock de los productos.
Perfecto, sé que el nombre es largo, pero así lo identificamos de manera rápida que hace este trigger. Bien. Después dice when, o sea, cuándo se va a ejecutar este trigger. Este trigger se puede ejecutar ya sea después de que se ingrese el registro en la tabla o antes de que el registro se ingrese. En mi caso, yo creo que se ejecute después de que se ingrese el registro. Ahora, ¿en qué acción? Cuando se haga un insert, cuando yo ingrese un nuevo registro a la base de datos. Perfecto. Y aquí en la parte de abajo necesito ingresar la codificación. Voy a hacer una codificación sencilla, nada complicada. Y lo que vamos a escribir sería lo siguiente. Por ejemplo, escribes la palabra reservada, update, que la acción que yo quiero hacer es actualizar. ¿Y qué quiero actualizar? Bueno, la tabla llamada inventario. Y lo que yo necesito es establecer, en este caso, la tabla inventario tiene una columna que se llama stock. Yo necesito establecer o cambiar este valor de stock, la columna. ¿Y por qué valor? Sería por el valor que tiene actualmente, en este caso sería el stock, el actual stock, menos la compra que se está haciendo. Entonces, para hacer referencia al nuevo registro que se está ingresando, voy a poner la palabra new, punto, y aquí le voy a poner quantity o cantidad. Ahora, te explico qué estoy haciendo aquí. Ahora, cuando se ejecute este trigger, lo que va a hacer es actualizar la tabla inventario y va a establecer en la columna, perdón, aquí en la columna stock, y va a hacer esta operación matemática. Bien, le estoy diciendo lo que hay en esta columna llamada stock, restale la cantidad que está comprando el cliente. Fíjate que la palabra new hace referencia a la tabla, en este caso orders, y la columna quantity. Pero si yo hago esto, va a actualizar todas las columnas con el mismo valor. Entonces, eso no sería bueno hacerlo. Lo que necesito es poner una condición. Entonces, lo voy a poner where o cuando de la tabla inventario, el ID del producto sea igual al valor nuevo que estoy ingresando, punto ID del producto. Entonces aquí solo limito a que el registro que se está ingresando debe ser igual al del inventario para que se pueda realizar esta acción. Bien, le voy a dar aquí en OK. Aquí me muestra el trigger, la estructura de SQL y le doy OK. Perfecto. Aquí ya se creó el trigger. Ahora, lo que yo necesito es aquí ingresar un registro a ver si realmente sucede. Voy a ingresar un nuevo registro. En este caso voy a seleccionar un monitor. Y de ese monitor sé que hay 20. Voy a colocar que quiero 8 monitores. Bien, le voy a dar aquí en commit. Y me voy a ir a la tabla de inventarios. Fíjate que el valor número 2 es un monitor. Y fíjate que sigo teniendo 20 monitores. ¿Por qué no cambió el valor? Bueno, no ha cambiado porque no le he dado refresh. Entonces voy a darle refresh. Y fíjate, como yo compré 8 unidades, ya en stock o inventario, ya solo me quedan 12 unidades. Perfecto. Algo también que me gustaría saber, por ejemplo, aquí no puedo ver cuál es el nombre del producto. Para eso podemos crear algo que se llama vista. Entonces yo puedo crear una nueva vista y una vista me permite hacer selección de varias columnas de otras tablas y convertirla en una sola tabla, por decirlo así, de manera sencilla. Entonces la vista le voy a poner inventario de productos.
products, aquí. Perfecto. Entonces aquí voy a escribir mi código, un código en SQL, como es un query, como podemos ver aquí. Entonces yo voy a hacer un select, en este caso de inventario. Yo lo que necesito son esas dos columnas y agregar la columna de nombres. Entonces, por ejemplo, yo necesito el ID product, el nombre de la columna. Coloco una coma. También voy a necesitar el stock y la palabra reservada from, ¿de qué? De la tabla inventario, inventory. Ahí está. Bien, pero yo también necesito esta columna de name de la tabla productos. Entonces, para hacer eso necesito hacer un inner join. Inner join. ¿A qué tabla? A esa tabla llamada products. Perfecto. Ahora necesito hacer, bueno, voy a explicarte de manera sencilla qué es un inner join. Si tú vienes aquí a las imágenes, fíjate que esos son los inner join. Si sabes un poquito de teoría de conjuntos, vas a entenderla un poquito más rápido. Pero yo lo que necesito es, fíjate que yo tengo dos tablas. Una tabla que se llama la columna, la tabla A, vamos a ponerle que es la de inventario. Y la tabla B sería la tabla de los productos. Ahora, en teoría de conjuntos, cuando ambos tienen algo en común, esa sería una intersección. Entonces, eso es lo que yo estoy buscando. Cuando esas dos tablas tienen una intersección, en este caso, la intersección es en esta columna, en la columna ID. Entonces, aquí le voy a decir on, o dónde es que tienen la intersección, y voy a poner, por ejemplo, en inventario, voy a copiar aquí para que sea más. En inventario punto sería el ID del producto, debe ser igual al producto, a la tabla producto, punto igual ID del producto. Perdón, aquí ID de producto. Voy a borrar aquí este punto. Perfecto. Ahora, aquí me faltaría agregar la columna de name. Perfecto, serían esos tres. Pero si te fijas, aquí, si yo digo esto, no sé a qué tabla estoy haciendo referencia. Entonces vamos a poner un alias. Para poner un alias solo escribes la palabra as. Y como mi tabla se llama productos, voy a poner la letra P. Y en el caso de inventario, voy a poner otro alias. Como en la letra I, las alias lo que me ayuda es hacer referencia a esta tabla sin necesidad de escribir un nombre tan complicado. Entonces aquí en los valores de las columnas que yo necesito, en el caso de inventario voy a poner i.producto. El stock también viene de la tabla inventario y el nombre sí va a venir de la tabla producto. Perfecto. Entonces voy a guardar los cambios, lo dar OK. Y en la parte de abajo me dice que la vista fue creada satisfactoriamente. Si mueve la sección de data, fíjate que no aparece nada. Vamos a ver qué pasó en el query. Entonces, bien, vamos a revisar qué pasó en el query. Exacto, estoy haciendo un select, ID product. Voy a ver que así se llame la columna, ID product. El nombre del producto, aquí está el nombre, el stock, from, inventario, aquí. Vamos a ver el inner join, producto. Está aquí también. La palabra on. Está inventario. Bueno, vamos a colocar aquí la letra I. Y aquí en products voy a colocarle P. Vamos a ver si funciona ahora. Solo debo fijarme a veces por los nombres.
ID product sea igual, perfecto. Voy a terminar con punto y coma la instrucción. Y voy a irme aquí y aquí está. Creo que era por lo del punto y coma. Perfecto, entonces aquí tenemos ya la información y fíjate que lo que estoy viendo es una vista. No estoy viendo una tabla, sino una vista. Una vista prácticamente lo que está haciendo es ejecutar este query. O sea, no lo estoy ingresando yo, sino el query. Perfecto, aquí en la tabla productos también me gustaría, voy a irme a productos. En productos me gustaría crear un índice. Bueno, para crear un índice me voy aquí a la pestaña de índice. Y voy a crear un nuevo índice. Ahora, un índice, para hacerte referencia, por ejemplo, tú tienes un libro. Un libro para buscar una página, tal vez quieres buscar un tema en específico, te vas al índice del libro, buscas el tema, después vas a la página exacta donde se encuentra ese tema. Entonces, en base de datos, un índice lo que nos ayuda es a recorrer la información de manera más organizada, así como el índice en un libro, para obtener la información muchísimo más rápido. Entonces, yo voy a crear un índice de la columna, por ejemplo, aquí le voy a poner el nombre primero, le voy a poner un index name, por ejemplo, así se llama mi índice, y le voy a poner aquí que sea de la tabla, de la columna, perdón, name, de la tabla productos. Ahora, ¿cómo quiero que ordene los índices? ¿De manera ascendente o descendente? En mi caso va a ser de manera ascendente, o sea, de la A a la Z. Y donde dice collation, eh, el, cómo va a, o la funcionalidad, cómo va a guardar esto. Por ejemplo, rtrim significa que no va a tomar en cuenta los espacios en blanco que estén en los extremos. No case significa que no va a ser sensible a mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, ABC en minúscula va a ser igual a ABC en mayúscula. Y la última opción de collation sería binary. Entonces voy a seleccionar esa, que es la más común, y le voy a dar aquí en OK. OK, y aquí ya creé. Entonces, realmente no es que he pasado algo extraordinario, pero sí eso ayuda. Por ejemplo, si yo quiero filtrar data y yo voy a seleccionar RAM, por ejemplo, aquí en los filtros, aquí me aparece RAM, para buscar la información de manera muchísimo más rápida al hacer una consulta SQL. Bien, creo que hemos cubierto todo. Creo que te daría un bonus. Yo no soy partidario de usar así como interfase gráfica en blanco porque hay mucha luz en la pantalla. Entonces, si tú quisieras cambiar la apariencia de SQLite Studio, solo tienes que irte, creo que aquí en Tools, en la opción Tools, después te vas donde dice Abrir configuración y te va a mostrar esa ventana. Bien, si te vas a la sección de aquí que dice Look and Feel, puedes seleccionar el estilo de las ventanas o los colores, por decirlo así. Por ejemplo, el current style o el estilo actual se llama Fusion, que es así, estos colores blancos. Pero yo quisiera que tenga esta temática como oscura. Entonces le voy a dar clic aquí. Incluso podrías cambiarle el tipo de fuente en el editor y todas esas cosas. Bueno, por cuestiones de tiempo no lo voy a hacer, pero aquí tú puedes jugar con los tipos de fuentes. Si no te gustan los fuentes que trae por defecto SQLite Studio. Entonces voy a quedarme con esta opción oscura y le voy a dar aquí en aplicar. Y fíjate que ya se puso oscura y le voy a dar aquí en aceptar. Bien, ¿te acuerdas? Vamos a irnos a la base de datos de user. ¿Te acuerdas que en la tabla de aquí de user, en la opción de for, fíjate que aparecen estas pestañas? Ahora, yo también estas pestañas las podría configurar. Entonces me voy a ir a Tools, aquí a la parte de configuración y me voy a ir aquí en Data Browsing
Y fíjate que aquí tengo los tipos de datos que va a aceptar SQLite Studio. En el caso, por ejemplo, aquí en Blob, yo tengo seleccionado hexadecimal, que es esta que está aquí, y el valor image, que está aquí. Por ejemplo, si yo quisiera ver esto en tipo de dato numérico, yo selecciono acá y fíjate cómo aquí se agrega la pestaña y se me agregaría acá. Entonces le voy a dar a aplicar y fíjate cómo ahora aparece, voy a dar OK, aparece la pestaña de número. Entonces, si tú quisieras ver el dato que estás solicitando de cierta manera, pues puedes hacerlo de esta manera. Bien, eso sería todo por el tutorial de hoy. Espero te haya gustado, que hayas aprendido un montón. Nos vemos en el próximo tutorial, espero sea muy pronto. Gracias por ver este video. No se te olvide darle me gusta, colocar un comentario para diciéndome qué otro tipo de contenido te gustaría que subiera. Recuerda compartir ese video con tus amigos, compañeros del colegio, la universidad. Y nos vemos en la próxima. Y recuerda que el código siempre te acompaña.